Bueno, señores, toda la posibilidad para que una mujer, por primera vez en Ecuador, llegue a la presidencia. Se ha anunciado ante Ecuador, ese gran país hermano suramericano, un acuerdo donde un sector indígena encabezado por Leonardo Issa, quien obtuvo 5.2% en la primera vuelta, ha pasado a apoyar a Luisa González de Revolución Ciudadana en Ecuador. Lo que se avisora es una batalla campal, entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González. Desde aquí, desde Mesa Redonda RD, podemos afirmar que ese acuerdo le ayudará mucho a Luisa para ganar las elecciones, repito, y convertirse en la primera presidente de Ecuador. Con los movimientos, Raúl, que hay, pues, de que, por ejemplo, una sociedad como la mexicana haya votado por una mujer, además, este acuerdo interesante de que Luisa haya logrado, pues, que el Partido de los Indígenas la apoye, pues tú puedes observar en el horizonte que algo interesante podría pasar en el Ecuador, porque quieras o no, Chemma se ha convertido en un referente, porque el pueblo más machista era México y hoy tiene una mujer, y solamente no le beneficia a Luisa Chemma, sino que también le beneficia el acuerdo que acaba de firmar. Estamos en otra entrega de su poca Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández, y junto a José Manuel Mesa vamos a analizar las perspectivas que se plantean en el país suramericano Ecuador, porque ahora Mesa, el 13 de abril, se va a llevar a cabo la segunda vuelta electoral, donde van a competir los únicos que ya pasaron esa primera prueba, pero miren de qué manera, señores. 44.17 el actual presidente Daniel Noboa contra un 44.0, oigan bien, una diferencia por la mínima entre la candidata por el partido correísta, Luisa González, y el actual presidente Daniel Noboa. ¿Qué ocurrió, señores, en este fin de semana? Bueno, que el partido encabezado por Leonidas Issa, que obtuvo, repito, 5.2% en esa primera vuelta, decidió apoyar a Luisa González. Estamos de acuerdo, José Manuel, que en modo alguno hay un movimiento automático de votos. No estamos diciendo que 5.2% se va a inclinar totalmente en favor de Luisa, aunque haya habido un acuerdo. No sabemos, pero vamos a suponer, siendo conservadores, que de 5.2 le toque 3, un 3%. Pero hay otro detalle, y es importante considerar en el análisis. Ese partido de los indígenas es que decidió apoyar a Luisa, pero hay dos sectores también, de dos agrupaciones del sector indígena que no decidieron adherirse a ese acuerdo. De todas maneras, hay un elemento fundamental de cara a las elecciones de Ecuador, y es que hay un 10% de indecisos y de personas que prefirieron votar nulo en la pasada primera vuelta. De ahí que ambos candidatos tienen que buscar cómo atraer a ese voto indeciso. Raúl, ¿qué se mide en unas elecciones? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que aporta a ese proceso? Una palabrita que se llama percepción. La percepción juega un papel importantísimo, sumamente importante. Tan importante que puede superar hasta la propia realidad. Así es. Así es. ¿Por qué? Lo primero es que un partido que sacó un 5%, independientemente que sume un 3%, para la percepción del pueblo es un partido que sacó un 5%. No, y que está apoyando, a uno de los dos. ¿Qué se decía o qué se dijo en este mismo espacio? Sí. Que el que lograse ese apoyo iba a ser el próximo
o la próxima presidenta. Eso fue lo que dijimos. Lo que dijimos aquí. Entonces nosotros no podemos entrar en contradicción con nosotros mismos. No, claro. ¿Tú me entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque la señora Luisa ha logrado ese apoyo. Sí. Entonces, independientemente de lo que pase el 13 de abril, ella se está agenciando la mayoría. Así. Independientemente de lo que pase. Fíjate cómo quedaron. ¿Tú entiendes? Mira cómo quedaron. 44.17 a 44.0. O sea, eso fue... milésima. No, eso fue pegadito. Entonces, siendo Novoa el presidente. Entonces, ¿a quién ayuda este acuerdo? A Luisa. A Luisa. Sí. No importa el porcentaje. Si no es total, pero el acuerdo garantiza que sea mayoría. Apoyo. No, que garantiza un apoyo. Entonces, el acuerdo. Eso se decide fácil. Sí. ¿Por qué? Porque Novoa no estaba tan despegado. Estaba pegadito. Sí. Estaba pegadito. Así es. ¿Tú me entiendes? O sea, menos de un 1%. Menos de 0.50%. No, porque, repito. ¿Tú entiendes? Bueno, lo vamos a presentar en pantalla para que la gente vea los resultados y se dé cuenta de lo que estamos hablando. Ahí está el mapa político de los resultados de la primera vuelta y así la gente lo podrá apreciar. Le vamos a decir a nuestro director que lo coloque. Exacto. Entonces, en política, el que logra sumar, agenciarse la percepción, tiene un 90% de ganancia. Ya va adelante. De ganancia. Ya va picando adelante. ¿Qué dice ese 10%? Entonces ¿Qué dice ese 10%? Bueno, ese 10% dice, son los indecisos. Pero párate ahí. Hay un partido que saca un 5% que la está apoyando. Es lo primero. Yo no me voy a arriesgar a perder. El efecto guaguón, como dicen los exactamente gringos, es que hay un votante que quiere votar solamente por el que va a ganar. Así es. A la gente no le gusta perder. Pero además, hay un efecto ahí en los indecisos. ¿Qué tienen los ecuatorianos en su memoria, en su mente? Porque ellos que lo tienen vivo, es porque el pensamiento del expresidente de Ecuador vive en ellos. ¿O no? Bueno, su obra de gobierno. Su obra de gobierno. Hay que decirlo con propiedad. Vive en ellos. Correa transformó a Ecuador. Entonces, ¿qué vive el Ecuador? Es otra cosa después de Correa, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué dice un segmento importante de los ecuatorianos? No, si le damos la oportunidad a Luisa, estamos reivindicando a Correa. El contendor de Luisa tiene que competir con esas tres cosas. Aunque hay un detalle. Tiene que competir con esas tres cosas. Hay una franja importante de los votantes que son anti-Correa. Porque recuerde que desde el gobierno se ha orquestado toda una campaña de descrédito contra Correa. Sí. También hay una franja que no asimila a Correa, pero está dentro de lo que tú dijiste ahorita. Tú dijiste ahorita que en la política juega un rol importantísimo que la percepción. Entonces, han logrado generar una percepción negativa increíble de, quizá para mí, el gobernante más importante que ha tenido Ecuador en términos de convertir a ese país en otra cosa, porque recuerda de lo que hizo Correa. Correa modernizó Ecuador. Las grandes obras de infraestructura viales, ese cambio de Quito, de Guayaquil, todo eso él lo aprovechó. Recuerda que fue el boom del petróleo. Así es. Entonces, Ecuador es un exportador de petróleo. ¿Qué ocurre? A Correa le favoreció muchísimo que los ingresos, las arcas de Ecuador, crecieron de manera exponencial. Y con ese dinero, él fue capaz, el único que lo ha hecho. ¿Tú sabes lo que hizo con el Fondo Monetario Internacional? Lo mandó para su casa. Le dijo, yo no quiero nada con ustedes, váyanse para su casa. ¿Pero por qué? Porque le estaba bullante. Sí. ¿Cómo estaba el barril de petróleo? ¿No te recuerdas que llegó a $160? Esas son acciones. El barril. Esas son acciones. ¿Y qué hizo Correa? Que hizo una transformación, pero vino, de su país. Pero vino un traidor que fue, oye bien, a una persona que él allegada a él. Que él lo llevó a la presidencia. ¿No te acuerdas de Lenin? Claro, y tú tienes que pensar en Danilo Medina aquí con Leonel. Traicionó a Correa. Y tú tienes que pensar
Cuando tú piensas en el que estaba en la silla de hombre ruedas. silla de ruedas, Sí, entonces tú tienes que pensar en el que no estaba en la silla de ruedas aquí en la República Dominicana. No, pero estamos hablando de Ecuador. Sí, pero una cosa trae la otra, Raúl. Bueno. Porque terrible fueron similares comportamientos. Sí, los comportamientos fueron similares. Sí, pero está fuerte para Correa. Un tipo que Correa lo llevó a la presidencia. Así es. Y después, mira, le sacó la alfombra. Él quiso transformar a Ecuador desde una silla de ruedas y lo que hizo fue joder a Ecuador. Para que lo sepa. Joder a Ecuador. Salió mal parado. Entonces, yo creo, Raúl, que No, y después vino un empresario a encabezar Ecuador, mira el gobierno que hizo, Lazo, Guillermo Lazo, y ahora Daniel Noboa, que es el hijo del hombre más rico de Ecuador. Una fortuna, ya tú sabes. Tú ves que aunque... pero el muchacho es petulante como el solo. ¿Tú no te acuerdas que tú te diste cuenta que él llegó con unos lentes oscuros a votar? A votar, sí. ¿No te acuerdas que te da ese muchacho? Pero te da cuenta... unos lentes oscuros votando. Pero te das cuenta que aunque uno no quiera aterrizar en la República Dominicana, estamos obligados a aterrizar. ¿Qué vino después de ese comportamiento de Danilo? Un empresario. Un empresario arrogante, un empresario petulante, un empresario que ha llevado la economía dominicana a niveles que hoy ¿Cómo está el dólar? Casi al 70. ¿Y qué analizamos nosotros aquí hace 2 semanas? Claro. No lo dijimos. Eso mismo. No lo dijimos. Eso mismo. Entonces, es para que tú veas que aunque uno no quiera, uno tiene que llegar al punto de la comparación. Bueno, porque no, todo. ¿Tú me entiendes? Allá un empresario, aquí un empresario. Un empresario que ha fracasado, que hasta una organización que creó para hacerle oposición al pasado, esa organización se le ha virado y le está haciendo oposición a él. Para que tú veas. Entonces, ironías de la vida. Yo apuesto, Raúl, a que los ecuatorianos, el 13 de abril, van a tener la oportunidad de taparse los ojos y ver en una balanza como la justicia. Sí. Ver en una balanza. Claro. O sea, ¿de qué lado de la historia tú vas a quedar? Tuvimos avance y de qué lado tuvimos retroceso. Y yo creo que por el bienestar de Ecuador, ¿tú entiendes? La logia de Correa tiene que volver a gobernar. Bueno, lo importante aquí es también un encuentro con la historia. Así como tú hiciste mención de Claudia Sheinbaum, que hoy en día es la primera mujer que alcanza la presidencia, oigan bien, nada más y nada menos que en México, un país muy especial, muy varonil, muy, tú sabes, como el mexicano. Y que las mujeres son para cocinar. Sin embargo, hoy en día se ha convertido no solamente en la primera mujer presidente de ese país, sino que lo está haciendo bien. Tiene los números por allá arriba. Porque la gente valora su gestión y su comportamiento. No, y se le empantalonó a Donald Trump. Sí. ¿Tuviste no se le arrodilló. No, papá, fíjate cómo ya asumió. Con una firmeza que muy pocos países la asumieron. Entonces, Ecuador tiene dónde mirar con esa experiencia reciente en México. Y tiene ahora un encuentro con la historia porque los ecuatorianos están a víspera de elegir la primera mujer que va a dirigir los destinos de ese país, que será Luisa González. Aquí lo decimos. Yo apuesto a Luisa. Aquí estamos convencidos de que Luisa González será, José Manuel, la próxima presidenta de Ecuador. Y Ecuador estaría reivindicando a uno de sus mejores políticos. Una obra de sin gobierno. Lugar a duda. Una obra de gobierno. Así es. Bueno, Mesa. Bueno, ha sido todo por hoy. Lo seguro es que también nosotros aquí hemos llegado al final, ¿verdad que sí? Les invitamos a que nos sintonicen, nos den like, compartan este espacio, pues nos den recomendaciones. Ustedes son también sumamente importantes. Disfruten de estos petacazos entre Raúl y yo, que lo único que buscamos es pues eso mismo. Una sacudida. No tenemos por qué pensar igual. Y qué bueno que no pensamos igual. Bueno, pero porque así lo mantenemos. Esa es la democracia. Así lo mantenemos y lo mantenemos despierto. Bueno, pero esa es la democracia. ¿Verdad que sí? Esa es la democracia. Ah, bueno. Dice Raúl que eso es democracia. Bueno, está bien. Vamos a aceptarlo. Como es democracia también, nosotros invitarle a que sintonicen nuestra próxima entrega, porque estamos logrando hacer una comunicación evidentemente diferente. Hasta la próxima.